Cuando digo que la enfermedad mental no existe, hay que aclarar dos cosas, ¿no? Porque hablamos de salud y de enfermedad mental como si supiéramos lo que es, cuando eso es un debate abierto. ¿Qué es la salud mental? Pues la podríamos definir de muchas maneras, desde muchas miradas, desde muchos autores. ¿Y qué es la mente? Pues tampoco está muy claro, y mucho menos desde las llamadas psicologías o psiquiatría académica o científica, que es la que más maneja este término, y que además tiende a ser materialista, por lo cual el concepto mismo de mente está con mascarilla y digamos, en salmuera, encapsulado y en cierta manera inexistente, ¿no? Para un verdadero materialista solo existe el cerebro, no existe la mente. Entonces ahí podríamos hablar, tal vez y hasta cierto punto, de enfermedad cerebral. Y entonces el término enfermedad mental a mí me sobraría un poco, porque si tengo un órgano enfermo no necesito ponerle un apellido nuevo. Si tengo una enfermedad cerebral, pues como cualquier otra enfermedad tiene consecuencias terribles, ¿no? Especialmente terribles tal vez al tratarse del cerebro, pero si lo que tengo es un problema de otro tipo, si tengo el cerebro sano y el problema es de cualquier otro tipo, de mi biografía, de mi pasado, es un trauma, es un problema vital o existencial, ¿por qué lo llamamos enfermedad? Lo acepto de una manera vagamente metafórica, pero si tengo el cuerpo sano, como decía antes, ¿no? Si cada una de las partes funcionan bien. Pero tengo el alma. Pero tengo el alma, sí, podríamos decir. Esto me tiras de la lengua porque ahora estoy desarrollando una idea que es llamar al pan pan y al alma alma. Pero esto tiene muy mala prensa en los círculos académicos, científicos y filosóficos, ¿no? Hablar de alma, que parece que es un término o un concepto ya enterrado en los anales de la historia y de la filosofía. Pero yo creo que no podemos recuperar alma al menos como el centro del ser o algo así, como la síntesis global o total de todo lo que somos en todas las dimensiones, ¿no? Algo parecido. Apasionante, apasionante. Mira, la depresión, uno de los ejemplos más claros, ¿no? Sí. Cómo con las enfermedades mentales, las llamadas enfermedades mentales, se dan pensamientos circulares, tautológicos y malas definiciones. Por ejemplo, la depresión. Si miramos el DSM, el Diagnostic Statistic Manual, el manual psiquiátrico más importante que hay, o el CIE, ¿no? La colección de enfermedades europeo, sí. Veremos que, se puede buscar en Google ahora, el que nos esté viendo, veremos que el primer criterio que da para definir que hay una depresión es tener ánimo depresivo, lo cual es una tautología, ¿no? Si tengo ánimo depresivo, digo que estoy depresivo. Y luego hay un montón más de criterios que son un poquito aleatorios, que implica que como estoy sufriendo algo me pasa, pues como más o como menos, duermo mejor o duermo peor, estoy, claro, desganado, sin ilusión. Entonces al final se reducen. Si yo estoy muy triste, mucho tiempo, sin saber por qué, vamos a llamar a eso depresión. Que está muy bien, le podemos poner ese nombre, pero sabiendo que la causa de la tristeza puede estar en cualquier ámbito de mi vida. No vale como una explicación causal, que es el problema. Estoy muy triste porque tengo depresión y cuando me quite la depresión se acaba mi tristeza. Eso es hacer una trampa filosófica. Sería como decir, me duele la tripa, que es mi síntoma, porque tengo dolor tripal, que es otro nombre para el dolor de tripa. Cuando me quite el dolor tripal, se me pasa el dolor de tripa, ¿no? Es una especie de pescadilla que se muerde la cola y de trampa, lo cual no quiere decir que no sea útil en ocasiones hablar de depresión o de ansiedad o de trastorno o incluso enfermedad mental para entendernos en psiquiatría, psicología, son términos con una historia, pero no es una sustancia, como una cosa, un proceso que tenga una entidad que a mí me pase y que explique mi sufrimiento. Ay, es que estoy muy mal porque tengo depresión. Bueno, pero ¿por qué tiene usted esa depresión? Esa es la pregunta que hay que hacerse y para eso hay que escuchar a la persona. De hecho, iba al manual. De hecho, tenía pensado, si mañana, digamos, desapareciese el manual de diagnóstico, ¿no? ¿Sí? De los trastornos mentales y demás, asociado a la industria farmacológica en sí. Eso. Creo que va todo de la mano, ¿no? Sin ponernos... ¿Qué crees que quedaría al desnudo, digamos, ¿no? En la consulta, ¿el síntoma o el alma? Claro, qué buena pregunta, de nuevo. Pues el alma, que para mí, como te decía antes, es metáfora del todo. En el sufismo se habla del corazón con C mayúscula, y ese corazón es la síntesis de todas las dimensiones que me componen. Esto a lo mejor suena muy raro, pero se entiende muy fácilmente. Todos tenemos diferentes dimensiones en las que vivimos simultáneamente, ¿no? Como mínimo una dimensión corporal, fisiológica, afectiva, emocional, mental, familiar, consciente, inconsciente, social, y tenemos que ser como el director de orquesta que armoniza todas esas dimensiones para formar una totalidad más o menos armónica y más o menos integrada, sin que ningún elemento disuene demasiado o esté desencajado, que es lo que generaría ese sufrimiento emocional, ese sufrimiento del corazón. Pues entonces podemos decir que sí, que lo que está enfermo, aunque ya estamos hablando en un gradiente de metáfora, es el alma,
o el corazón. Por eso hay que escuchar auténticamente a la persona antes que triturarle y hacerle pasar por las orcas caudinas de una mirada de escuela, que puede ser útil. Yo utilizo herramientas de escuela, a veces hago análisis funcional conductista, súper útil, y a veces tengo también una mirada psicoanalista, humanista, me forman varias escuelas por suerte, y de vez en cuando como herramientas o como medios me son útiles, pero no puedo decir que el problema de fondo se explique nada más que desde una única mirada, o desde una única escuela, o desde una única filosofía, porque el ser humano desborda toda visión, es un, como tú antes has utilizado la palabra misterio, es un misterio hasta para sí mismo. Entonces, ¿cómo lo voy a meter, eso, envasar al vacío en una mirada estrecha desde la que trato todos los casos? A mí me parece que no estamos siendo honestos con nosotros mismos primero, porque un psiquiatra o un psicólogo no se trata a sí mismo de esa manera, se trata a sí mismo como ser humano completo, como estamos diciendo, con todas las dimensiones de la vida, ¿no? Pero sin embargo cuando viene el paciente ahí sí que lo tratamos, ¿no? Como paciente, como cliente o como enfermo, y ya estamos mirando nada más que una parte en vez de mirar la totalidad, que sería para mí, como te decía desde el principio, el peor pecado filosófico que hay, que en mi sistema yo lo he llamado la sinécdoque, que es la figura literaria, que es tomar la parte por el todo, ¿no? Sabes que en literatura cuando alguien dice, yo qué sé, dio un disparo al cuero y marcó gol, no, el cuero es una parte del balón, entonces tomamos la parte por el todo, esta figura literaria se llama sinécdoque, pues yo lo he extrapolado a la filosofía y yo llamo sinécdoque a esto, a tomar la parte por el todo, y entonces si tú estás muy triste que alguien te diga, lo que te pasa es un problema cerebral, puede que sí, puede que en tu cerebro haya un desajuste muy concreto, pero eso es una parte de lo que te pasa, hay que mirarlo todo. Claro, o sea, no podría estar más de acuerdo contigo. Muchos profesionales también afirman, digamos, que trabajar por el bien del paciente en sí, o sea, que trabajan por el bien del paciente en sí, pero que sostienen un modelo profundamente, o sea, un modelo profundamente materialista, ¿no? ¿Puede alguien acompañar, digamos, el sufrimiento humano negando la existencia de algo que no sea materia? Qué buena pregunta, ¿no? Porque muchos psicólogos, médicos y psiquiatras hoy en día son materialistas ontológicos, es decir, piensan que el único ser real que existe es la materia, lo cual yo creo que este sería un debate enorme, ¿no? Pero yo creo que es una visión ya un poco de modé, un poco anticuada, ¿no? Obsoleta, casi casposa, ¿no? Pasada de moda. Hay ya un montón de anomalías muy claras en el sistema materialista, y además más bien tendemos a una idea de la complejidad que la realidad, lo cual no quiere decir que haya que creer cualquier chorrada, ¿no? Porque parece que la alternativa es o somos materialistas o creemos la primera chorrada que se nos pase por delante, ¿no? No es así. La materia tiene su lugar, la materia ocurre en la conciencia para mí, ¿no? Nunca hemos visto un cacho de materia sin una conciencia que lo observe, y esto, aunque sea un topicazo decirlo hoy en día, pasa hasta en física cuántica, ¿no? Así que no es tan fácil ser materialista ontológico hoy en día, pero si somos solo materia, estamos haciendo la trampa de siempre, la trampa performativa, que es la que te comentaba antes, de que el propio terapeuta, psicólogo, filósofo o psiquiatra no se trata a sí mismo como si fuera un cacho de materia, se trata a sí mismo como un ser humano completo con todas sus dimensiones y se mueve así en su mundo. Solamente se pone materialista cuando tiene que entrar en la consulta o en la clínica o en su trabajo, ¿no? Se pone, digamos, el sombrero o la bata de materialista, y entonces sí, pero realmente... La bata de materialista. Es verdad, ¿no? En psicología tenemos dos batas, ¿no? Tenemos la bata blanca de científicos, porque la psicología tiene que ser muy científica, y tenemos la bata blanca de sanitarios. Entonces nos podemos poner dos batas blancas, ¿no? Muy bien. Rafa, también he escuchado, por ejemplo, esto me lo he notado, que has sido también muy crítico con el materialismo, llegando a nombrarlo, a llamarlo mentira filosófica, ¿no? Vale. Sí, son cosas que por eso te digo, no me quería dejar cosillas que he escuchado, que has hablado abiertamente, ¿vale? Entonces, si el materialismo es falso, ¿por qué crees que se ha convertido en el dogma, digamos, o sea, que en el dogma invisible, ¿no? de nuestra cultura y de la psicología moderna, digamos? Vale. Bueno, cuando digo que el materialismo es falso, me refiero a las visiones más burdas del materialismo, ¿no? Porque hay gente que todavía piensa que los átomos son como unas bolitas parecidas a bolas de billar, pero muy pequeñitas, que chocan azarosamente entre sí y no se sabe cómo, plum, generan toda esta complejidad. Lógicamente eso es falso, ¿no? Ahí no tengo ninguna duda. Luego hay materialismos filosóficamente más refinados, como el de Mario Bunge o el de Gustavo Bueno, que me parecen parciales pero interesantes y que tampoco rechazaría de un plumazo, y que a mí a veces me son útiles como modelos explicativos de ciertos aspectos de la realidad, pero nunca de la realidad entera, ¿no? De las partes, pero no del todo. Entonces, desde ahí habría que matizarlo un poco. ¿Y cuál era la pregunta? Bueno,
digamos, si el materialismo es falso, ¿no? Ajá. ¿Por qué crees que se ha convertido en el dogma vale. invisible de nuestra cultura y de la psicología moderna? Con cariño te voy a corregir porque creo que es un dogma supervisible, ¿no? Es lo primero que se dice, por lo menos en la carrera de psicología, que somos materialistas.